Respondiendo justamente a la pregunta, de qué sentido tiene, por qué, para qué la bioética hoy. Parto de una definición, que es una definición que a veces olvidamos de bioética y que yo recojo de Francesc Cabel. La bioética es en esencia un diálogo. No es una ciencia, no es una disciplina, no es una ética aplicada más, sino que en esencia es un diálogo, y un diálogo interdisciplinar en la que están implicadas distintas disciplinas y cuyo objetivo es tratar de dar respuesta a dilemas, a desafíos que plantea por un lado el desarrollo exponencial de las biotecnologías y por otro lado los problemas que tienen que ver con la bioética global, es decir, el trato y la relación que tenemos con las distintas formas de vida que hay en el planeta, ¿no? Entonces, a la pregunta de por qué o qué sentido tiene o para qué estudiar un máster, un grado, un posgrado, un curso de iniciación en bioética, voy a dar dos respuestas, aunque realmente podríamos dar muchas más, ¿no? Una primera respuesta tiene que ver con la experiencia de la perplejidad, ¿no?, que experimentamos como seres humanos frente al desarrollo, yo diría, exponencial de las tecnologías aplicadas a la vida, las que denominamos las biotecnologías, ¿no? La experiencia de la perplejidad ha sido muy estudiada en filosofía. Yo recuerdo hace años un libro publicado por Javier Muguerza, cuyo título era Desde la perplejidad, ¿no? Y es esa experiencia que tenemos frente a un desarrollo tecnológico que nos plantea grandes dudas respecto a su aplicación, respecto a su legalización, respecto a su comercialización, en definitiva, respecto a su uso habitual, ¿no? Ese es un primer argumento. Nos encontramos en un mundo en el que hay un desarrollo, casi diría, disruptivo de este tipo de tecnologías, no solo de la vida, también de las tecnologías de la información y de la comunicación, de las neurotecnologías, de las nanotecnologías y también, naturalmente, de la inteligencia artificial generativa. Y eso plantea grandísimas cuestiones en el mundo clínico asistencial, en la praxis del curar, en la praxis del cuidar, en la praxis de informar, en la praxis de investigar, diagnosticar y, por supuesto, también en la relación con el usuario, el paciente y sus familias, ¿no? Por tanto, primero porque experimentamos perplejidad. Y esta perplejidad la experimenta una enfermera, un médico, un director médico, la experimenta una jefe de servicio de obstetricia, ginecología y también un cirujano cuando la operación la realiza un robot, ¿no? Por lo tanto, primero porque la bioética trata de dar respuesta a qué uso prudencial tenemos que hacer de este tipo de tecnologías que van siendo cada vez más sofisticadas, por otro lado, más inteligentes y más capaces de decidir por sí mismas. La diferencia es que no vivimos ya una tecnología como instrumento, sino que estamos en un mundo tecnológico, en un sistema, diría Jacques Ellul, tecnológico, ¿no? Esta es una primera razón. Mirar de responder, mirar de clarificar, mirar de orientar, mirar de poder dar respuesta a qué modo tenemos que tratar y desarrollar esas tecnologías. Luego hay una segunda razón, ¿no? ¿Por qué bioética? ¿O por qué estudiar bioética? Claro, hay otra definición de bioética que tiene que ver con la bioética global. Siempre pensamos la bioética en clave clínica asistencial, ¿no? Problemas relacionados con el nacimiento, la génesis del ser humano, o el desarrollo, o el final de vida, ¿no? Pero la bioética en un sentido global tiene que ver con aquello que decía Rassler van Potter, que es la ciencia de la supervivencia, ¿no? Es decir, es la reflexión sobre cómo tenemos que interaccionar
con el ecosistema, con las distintas formas de vida, para que pueda haber una vida humana y digna sobre el planeta, ¿no? Y no solo en el presente, sino en el futuro, ¿no? Y eso tiene que ver con el uso que hacemos del agua, con el uso que hacemos del aire, con el modo como consumimos, con el modo como trabajamos, con el modo como nos desplazamos, con la relación que establecemos con los mares, los ríos, los océanos. Por lo tanto, estamos hablando de un tema que, a raíz de la grave crisis medioambiental que experimentamos como consecuencia del cambio climático y todos los elementos que conocemos de calentamiento global, todavía es mucho más pertinente, todavía es mucho más necesaria la reflexión bioética y la reflexión biojurídica, incluso la reflexión biopolítica, ¿no? Es decir, una cosa es moverse en el plano de la reflexión ética, cómo debemos actuar. Recuerden que la ética responde a la pregunta ¿cómo debemos actuar? ¿Qué debemos hacer? Así lo plantea Kant en la crítica de la razón pura. Pero otra cosa ya es las legislaciones, el bioderecho, ¿no? ¿Cómo tenemos que regular el consumo del agua, la relación con los bosques, la relación con la atmósfera, la relación con los océanos, la relación con los otros seres vivos, ¿no? Y finalmente las biopolíticas, ¿no? ¿Qué políticas hay que articular para que pueda haber vida humana y pueda haber vida digna sobre el planeta, ¿no? Aquí hay esos dos motivos, ¿no? Fundamentales, ¿no? Que tienen que ver con la perplejidad en el ámbito de las biotecnologías, una perplejidad creciente, casi estupefacción, en ocasiones completa, incluso admiración frente al poder, las capacidades que tienen estas biotecnologías, y por otro lado, esta necesidad ya como ciudadanos de pensar cómo y de qué manera tenemos que interaccionar con el ecosistema o los ecosistemas para poder vivir, y no solo nosotros, sino las generaciones venideras o futuras, ¿no? Por lo tanto, aquí hay como dos recorridos, ¿no? Como dos rutas, ¿no? Y ambas corresponden a la reflexión bioética, ¿no? La segunda es más global, también tiene que ver con la demografía, también tiene que ver con el trabajo, también tiene que ver con, naturalmente, la contaminación. Es fronteriza con la reflexión ecoética o ética medioambiental, ¿no? Aunque bioética siempre tiene que ver con la vida, pero en ocasiones para que haya vida, vaya, no en ocasiones, fundamentalmente para que haya vida se tienen que dar unas condiciones y en ocasiones el modo como trabajamos, consumimos, producimos, simplemente hace imposible esas condiciones para que haya vida. Ya no digo vida humana, sino vida unicelular, ¿no? Bien, entonces la reflexión está en pensar qué puede aportar una disciplina, eso sí, ¿no? Un saber como la filosofía en este diálogo, donde están implicados médicos, enfermeras, juristas, biólogos, economistas, donde están implicadas muchas disciplinas, ¿no? Ya digo que la bioética, sigo con la definición, es un diálogo en proceso. Creo que en latín dicen un diálogo in fieri, o nuestros colegas norteamericanos dicen a work in progress, ¿no? Un diálogo que se está haciendo, pero no un diálogo acabado, ¿eh? Cuando se acaba, entonces se petrifica y pierde la dinamicidad propia de la bioética, ¿eh? La bioética en esencia es dinámica, es abierta y está atenta a las distintas aportaciones de las disciplinas implicadas en el escenario de pensar qué hacer con estas biotecnologías y qué no hacer, cuáles son sus límites y cómo debemos actuar como ciudadanos en un mundo global, en una aldea global, donde todo es interdependiente. ¿Qué puede aportar la filosofía? Cuatro ideas, y con eso cerraré, ¿no? Un primer punto es uh, la crítica. Si algo de valioso tiene la filosofía moderna, que tiene mucho, es el criticismo, ¿no? Aquí somos herederos de Immanuel Kant, ¿no? Ser filósofo en un diálogo bioético es poner en cuestión lo que se da como obvio, poner entre paréntesis lo que se plantea como evidente.
cuestionar aquello que parece simplemente incuestionable, ¿no? Yo creo que una aportación que hace la filosofía en este diálogo es cuestionar ciertos discursos que en ocasiones se plantean como irrefutables o dogmas de fe. ¿Eh? Y eso también atañe a las legislaciones, ¿no? Yo creo que cuando uno interviene como filósofo en un diálogo bioético, también debe cuestionar, criticar, si así le parece, leyes que considera que pueden vulnerar o limitar la dignidad humana, el valor de la persona humana en todas las etapas de su desarrollo vital, ¿no? Por lo tanto, la actitud crítica es una primera aportación que puede aportar el filósofo en el diálogo bioético, ¿no? A veces el criticismo se puede orientar hacia el cientismo, ¿no? Considerar que solo hay un discurso para abordar estas cuestiones y que los demás discursos son innecesarios o irrelevantes, ¿no? La primera actitud es la crítica, ¿no? Ser un despertador crítico, tener una mirada crítica frente a aquello que damos como obvio o como simplemente ya imposible de cambiar, modos de consumir, modos de producir, modos de operar, modos de actuar respecto a los animales, respecto a los vegetales, respecto a la vida humana emergente, y quedamos como simplemente indiscutibles, ¿no? La pregunta crítica es indispensable en el diálogo bioético, y yo creo que el filósofo tiene que aportar eso. Una segunda idea, que para mí es clave, y es un rol que debe jugar el filósofo en el diálogo bioético, es el análisis de la calidad de los argumentos que se esgrimen, ¿no? Cuando nos enfrentamos a un dilema, a un caso, a una situación que nos genera perplejidad, generalmente lo que se produce es distintas aproximaciones, opiniones, puntos de vista, y la clave aquí está en valorar el peso de los argumentos. Por lo tanto, aquí tiene mucho valor la lógica. ¿Qué argumentos esgrime a favor o en contra, por ejemplo, de la subrogación de úteros, ¿no? A favor o en contra de aplicar la técnica CRISPR, ¿no? A favor o en contra de legalizar o despenalizar la eutanasia, ¿no? Y aquí lo que cuenta, creo, y el rol que debe aportar y que es imprescindible que aporte un filósofo es el análisis de la calidad argumental, ¿no? ¿Qué argumentos aporta? ¿Y qué lógica tienen? ¿Y qué consistencia racional tienen? Frente al emotivismo, frente al mimetismo, frente a la servidumbre a lo políticamente correcto, yo creo que el filósofo aquí tiene un rol de análisis lógico de los modos de argumentar, si hay falacias, si hay silogismos, si hay generalizaciones, si hay dogmatismo, si hay una afirmación meramente emocional o simplemente sin fundamento racional o antropológico o jurídico, ¿no? Es un segundo punto que aporta, yo creo, y que por eso tiene que estar ineludiblemente en ese diálogo. Tercer aspecto, que cada vez creo que es más necesario, es mediar en el diálogo interdisciplinario. Sabemos muy bien que la bioética es un diálogo interdisciplinario, pero eso es muy complejo y difícil, sobre todo por la tendencia al tribalismo lingüístico, es decir, a utilizar terminología muy exclusiva y muy excluyente, ¿no? El resultado es que al final no nos entendemos. El resultado es que al final no sabemos de qué estamos hablando, porque cuando el biólogo habla, o el cirujano habla, o el jurista habla, o simplemente la trabajadora social habla, se refiere a unos acrónimos, se refiere a una nomenclatura que solo los iniciados en esa disciplina pueden descifrar y comprender. El resultado final es que si uno no entiende, no puede deliberar, ni puede argumentar, ni puede proponer vías de solución. Entonces yo creo que
Una de las funciones del filósofo no es precisamente generar más confusión, sino justamente clarificar el uso del lenguaje. Usted cuando dice persona, ¿qué dice? Usted cuando dice embrión, ¿qué dice? Usted cuando dice feto, ¿qué dice? Cuando dice neonato, ¿qué dice? Cuando dice eutanasia, ¿qué dice? Cuando dice morir dignamente, ¿qué está diciendo? Por tanto, un trabajo de clarificación terminológica. Esto yo lo valoro mucho y procede sobre todo de la filosofía del lenguaje del siglo XX, piensa en el Círculo de Viena, y especialmente de Wittgenstein. Wittgenstein lo dice muy claramente en el Tractatus 1921, ¿no? La finalidad de la filosofía, dice, es clarificar el uso que damos ciertos términos, ¿eh? Justamente porque cuando no aclaramos ciertos términos, viene el embrollo, viene la confusión. Estamos de acuerdo, pero de hecho no lo estamos, porque el uso que usted da a esta palabra es muy distinto del uso que yo le doy, a pesar de que todos estamos de acuerdo que queremos morir dignamente, o vivir dignamente, o trabajar dignamente. Ya, pero eso, ¿qué significa la práctica? Por lo tanto, yo creo que la función del filósofo es la clarificación del uso del lenguaje, mediar en el lenguaje interdisciplinario y sobre todo eh, ordenar y tratar de sopesar las distintas voces que hay en ese diálogo para que finalmente no sea una cacofonía, sino en el mejor de los casos una sinfonía. Y eso a veces el filósofo, hago autocrítica, no solo no lo consigue, sino que además embrolla más el lenguaje. Es decir, en ocasiones este rol que yo le adjudico no solo no lo juega, sino que precisamente amplía o acrecienta la confusión conceptual con el uso de vocablos que son completamente irreconocibles por otras disciplinas, ¿no? Y que pierde el sentido de eh, simplemente del lugar donde está y del entorno en el que está operando, ¿no? Clarificación del uso del lenguaje. Y finalmente, una última tesis o una última idea que yo creo que debe aportar, o más que tesis o idea, es un rol de fundamentación. La tarea de fundamentar es realmente la más genuinamente filosófica, ¿no? Es la respuesta a la pregunta ¿por qué? ¿Eh? ¿Por qué debemos hacer eso? ¿Por qué no debemos hacer eso? ¿Por qué es mejor hacer aquello? ¿O por qué es mejor prohibir o ilegalizar esa práctica? Eso es fundamentar, que significa dar razón de. Fundamentar tiene mucho que ver con la imagen arquitectónica de un edificio, ¿no? Tiene sus pilares, sus cimientos, decimos, y luego tiene su desarrollo vertical, ¿no? Primer piso, segundo piso y finalmente el desván y el tejado, ¿no? Entonces, la tarea de fundamentar es justamente dar razón de. Y esta es una tarea que, en último término, no se puede prolongar ad infinitum. Uno puede dar razón, esto es así por aquello, y esto por aquello otro, y esto por aquello otro, pero finalmente se encuentra que ya no puede dar más razones de por qué es así, ¿no? Eso es cuando llegamos a este punto, llegamos a lo que llamamos un punto de partida, un arjé, un principio, a partir del cual se sostiene el edificio, ¿no? Entonces, esta tarea es clave, justamente para evitar, ¿cómo diría, no? Simplemente afirmaciones gratuitas, ¿no? O afirmaciones deslegitimadas, ¿no? O afirmaciones que de tanto repetirlas nos parecen que ya son verdaderas, ¿no? Y de lo que se trata es de fundamentar racionalmente esas proposiciones, ¿no? Especialmente los juicios que llamamos prescriptivos. Y termino ya, ¿no? Es lo más difícil, fundamentar los juicios prescriptivos. La biblioteca es un diálogo, pero en ese diálogo hay ciencias descriptivas, como lo es, pues qué sé yo, la biología, la ciencia descriptiva, describe la vida, y hay ciencias o disciplinas prescriptivas, ¿no? Que nos dicen cómo tenemos que obrar, ¿no?
o qué debemos hacer, como la ética o el derecho, por ejemplo, ¿no? Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué debo hacer eso o por qué no debo hacerlo? Y aquí es clave el análisis de las consecuencias, es clave el análisis de la experiencia histórica, es determinante el tipo de argumentos que se esgrimen, ¿no? Bien, yo por todo eso creo y termino que, en efecto, ¿no? Tiene más sentido que nunca dedicar tiempo, talento, horas, esfuerzo al diálogo bioético, tanto clínico como global, y especialmente lo tiene que en este diálogo, junto con otras disciplinas, cuidado, en igualdad de condiciones, pues pueda jugar un papel, un rol, la filosofía, a partir al menos de estos cuatro eh, papeles o cuatro roles que humildemente le he asignado. Muchas gracias por la atención.